Hola familia, ¿cómo están? Hoy con una nueva receta fácil, sencilla, que a todos les va a gustar, del abuelo cubano. Esta vez vamos a hacerle unos chicharrones, pero con la freidora de aire. Muy sencillo, muy práctico, ustedes verán. No quisiera empezar antes esta receta sin agradecer los lindos comentarios que me han enviado, las sugerencias que me ayudan mucho a mejorar mi trabajo. Sin más, vamos a presentar los ingredientes. Verán qué sencillo. Aquí tenemos unos chicharrones, como ven, unos chicharrones con bastante carnita, una cucharadita, media cucharada de bicarbonato y sal. Vamos a empezar con trocear a la mitad nuestros chicharrones, porque mi olla freidora es pequeña, no es tan grande. Ya troceado nuestros chicharrones a la mitad, vamos a proceder a ablandar ese pellejo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar una olla, cubrirlo de agua, echarle la cucharadita de bicarbonato con una cucharada de sal y lo vamos a poner a hervir sobre un espacio entre 15 o 20 minutos. Bien, vamos allá. Por supuesto, ya los chicharrones los he lavado, los he desgrasado, los he desangrado un poco, están totalmente limpios. Vamos a introducirlo en nuestra olla de forma tal que el agua los cubra. Bien, mi gente, aquí tenemos los chicharrones ya en agua, le vamos a incorporar la cucharadita de bicarbonato y más o menos, sal a gusto, una cucharada de sal. Removemos y al fuego, y dentro de media hora nos volveremos a ver. Bueno, mi gente, como ven, ya ha pasado 20 minutos. Aquí tenemos, les voy a mostrar, ya el pellejito está blandito. ¿Qué nos queda? Vamos ahora a tomar un plato y con papel absorbente vamos a ir secando ese cuerito, que quede lo más seco posible para que no salpique esa poca humedad que le queda en nuestra freidora de aire. Como ven, lo escurrí bastante, lo enjuagué un poquito, dejé que refrescara unos 10-15 minutos. ¿Y qué nos queda? A ir a acomodar estos chicharrones en nuestra freidora de aire. Tomamos, como ven, la freidora de aire y vamos acomodando con la piel hacia arriba. Y vamos a cubrir, como ven, nuestra freidora de esta manera. Así va a quedar conformada y lo demás lo reservamos para otra tanda. Vamos a hacer la primera tanda porque, como les dije, mi freidora es pequeña. Bueno, mi gente, luego de acomodar los chicharrones, como ven, de esta forma, vamos a incorporarle un toquecito de sal. Recuerden que los enjuagamos y los secamos. Siempre pierde su poquito de sal, por eso se la agregamos en estos momentos. ¿Qué nos queda? Colocarlo en nuestra olla y le vamos a dar 40 minutos a 320 grados Fahrenheit. Por espacio de esos 40 minutos veremos cómo nos queda. Y luego le daremos 10 minutos más a 400 grados Fahrenheit. Bueno, familia, mientras estén nuestros chicharrones, quisiera hacerle un breve comentario de algo que encontré por ahí, que es muy importante conocerlo. Ayer me gustó y quisiera compartirlo con ustedes. Es simplemente saber distinguir lo útil de lo valioso, que a veces no sabemos, muchas veces no sabemos distinguir lo útil de lo valioso. Así que sin más, le voy a leer esta pequeña anécdota que encontré, que creo que le va a ser muy útil y le va a gustar. Dice así: quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorcho es útil, un abrazo
es valioso. Una puerta es útil. Ver un atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una amistad es algo valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucho más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin embargo, a menudo valoramos más lo útil que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que vuelas de la mano de alguien, los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de abandonar este mundo, no costaron dinero. Esos momentos son los más valiosos que tenemos. Cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta que vivir bien no es tan caro como te habían contado. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta breve anécdota de lo útil y lo valioso. Así aprendemos un poquito más del abuelo cubano. Bueno, mi gente, ya pasaron los 40 minutos, vamos a revisar. Miren cómo están quedando nuestros chicharrones. Oigan eso. ¿Qué nos queda? Darle 10 minutos a 400 grados Fahrenheit. Bueno, mi gente, ya han pasado 10 minutos a 400 grados Fahrenheit. Voy a mostrarle cómo han quedado esos chicharrones. Vamos a coger un plato. Miren esto, mi gente. Miren el sonido. Escuchen. Miren esto. Están demasiado calientes. Vamos a esperar que se refresquen un poquito y volvemos para mostrarles cómo crujen esos chicharrones. Pero ahí está. Oiga. ¡Qué maravilla! Bueno, mi gente, vamos a probar qué tal nos quedaron esos chicharrones. Miren esto, mi gente. Divino, mi gente. Vaya. Pruébenlo con la olla de aire, la freidora de aire, que no se van a arrepentir. Lo suave, lo crujiente del cuerito, el sabor, no se pierde nada. Divino, divino. Aquí tienen los chicharrones hechos por el abuelo cubano en la freidora. Bueno, hasta aquí, mi gente, este video. Espero que les haya gustado esta nueva forma de hacer los chicharrones del abuelo cubano. Espero que les guste. No se olviden de darme su like, de suscribirse, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y de compartir para que otras personas puedan disfrutar de estas maravillosas recetas perdidas en el tiempo del abuelo cubano.